Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo en qué horario estén tomando la clase. Pero hoy empezamos una nueva etapa, con conversión de energía electromecánica. Este es un tema apasionante, ya que nos cambia el panorama. Hasta este momento solo hemos visto el estudio de dispositivos magnéticos estáticos, cualquier circuito magnético, así como el transformador. Pero en esta ocasión ya vamos a introducir los posibles movimientos que existen tanto en actuadores como en máquinas eléctricas rotatorias. Un aspecto súper importante de esto es el cálculo de fuerzas y pares magnéticos. Por supuesto que existen las fuerzas eléctricas, pero nos concentraremos en la parte magnética, ya que los campos eléctricos que existen en las máquinas rotatorias que analizaremos en este curso, en particular la máquina síncrona, sus efectos son muy pequeños. De cualquier forma, quisiera recordar un concepto importante de teoría electromagnética, que es la fuerza de Lorentz. Primero, recordar que una fuerza sobre una carga eléctrica está dada en un campo eléctrico como Q por el campo eléctrico. Esta es ley de Coulomb, la ley de fuerzas de Coulomb. Por otro lado, del magnetismo sabemos que sobre esa carga también puede existir una fuerza ejercida sobre ella si ésta se mueve a una cierta velocidad v y existe un campo magnético. Esta es fuerza magnética ejercida sobre una carga eléctrica. Posteriormente, habría que decir que si esta carga existe en la presencia de ambos campos, porque en el caso 1 la escribí solo si existe campo eléctrico y en el caso 2 solo si existe campo magnético. En la presencia de ambas, lo que yo tendría es que si hay campo eléctrico y hay campo magnético, entonces la fuerza ejercida sobre la carga sería esta expresión que se conoce como la ley de fuerza de Lorentz. Nosotros en un conductor eléctrico de cobre, si hacemos circular corriente eléctrica y la sometemos a un campo magnético, como la carga se está moviendo y el conductor transporta la carga y las cargas están contenidas dentro del conductor, eso llevaría a que se ejerce una fuerza sobre cada una de las cargas y esta fuerza se transmite a la estructura del conductor y en realidad quien siente la fuerza magnética es el propio conductor. Bien, como ya mencioné, nosotros nos vamos a concentrar en el campo magnético, es decir, nosotros estaremos trabajando con esta expresión. No es práctico estar calculando la fuerza sobre una carga, por ejemplo, dentro de un conductor, porque tendríamos que calcular la fuerza sobre una carga en particular, luego encontrar la fuerza sobre otra carga y así sucesivamente hasta contabilizar todas las cargas y luego sumar el efecto de fuerza independiente, sumarla y entonces calcular la fuerza total sobre el conductor. En nuestro caso,
es mucho más sencillo si recordamos de teoría electromagnética que la densidad de corriente se puede escribir como una densidad de carga volumétrica de carga en multiplicada por la velocidad de esa densidad de carga volumétrica. Aquí es entonces sencillo ver que si tomo a F igual a Q B cruz B y hablo entonces de un diferencial de fuerza ejercido por una pequeña densidad de carga multiplicada por el volumen, tal que si yo puedo definir un delta Q para un delta de volumen, yo lo que tendría es que puedo escribir a ρ por delta B. Déjenme reescribir esta B como una B garigoleada para decir que esto es un delta de volumen ρ está en coulomb por metro cúbico, y entonces si esto está en metro cúbico, lo que yo obtendría es una carga. Entonces un diferencial de fuerza sobre un diferencial de carga simplemente estaría dado por ρ B cruz B, diferencial de volumen, y entonces yo podría escribir la fuerza simplemente como la integral de ρ B cruz B, diferencial de volumen. Pero si ustedes observan, dijimos que J es igual a ρ B, y entonces esto se puede escribir como la integral de J cruz B integrado sobre el diferencial de volumen. Esta expresión nos daría la fuerza ejercida sobre un conductor eléctrico por el que circula una cierta densidad de carga ρ y cuyo total sería integral sobre el diferencial de volumen. En este caso, yo observo que el producto cruz nos dice que F siempre será perpendicular tanto a la velocidad como a la densidad de campo magnético. Bien, este es un método que podría decirse nos llevaría al cálculo de fuerzas, por ejemplo, en un conductor sobre el que circula una corriente I. Recuerden que la corriente I se puede escribir en términos de la densidad de corriente como I sobre el área, donde el área es la sección transversal del conductor. Y entonces la fuerza para este ejemplo, si es una corriente directa, entonces la corriente se distribuye uniformemente sobre el conductor, y nuestra integral de J cruz B, diferencial de volumen, sería simplemente J sale de la integral, B es uniforme también, y lo que obtendría es aquí el volumen del conductor. Entonces la fuerza se puede escribir en magnitud como J B seno del ángulo que hay entre J y B por el volumen, y esto es igual simplemente a I sobre el área por B seno de phi, el área del conductor por la longitud del conductor. Este producto de A por L conductor es el volumen, y entonces la fuerza se puede escribir
como I B por por la longitud del conductor por seno de phi. Esta es una, perdón, aquí ya no estoy considerando más que la magnitud. Y acá también me equivoqué, es magnitud. Acuérdense que el producto cruz se define como el producto de las magnitudes de los vectores por el seno del ángulo, y eso me da la magnitud del vector resultante, que es perpendicular tanto a J como a B. Entonces, esta es una fórmula que sirve para calcular fuerzas en conductores, donde si conozco la longitud del conductor, conozco la densidad de campo magnético y la corriente total, y el ángulo que existe entre B y el conductor, la dirección del conductor, entonces puedo determinar la fuerza. Esta fórmula se aplicó por muchos años para calcular fuerzas magnéticas en máquinas eléctricas, pero tiene un defecto conceptual. Solo se puede utilizar para conductores que están en el vacío. Y ustedes van a encontrar en los ejemplos del libro de Fitzgerald, por ejemplo, o en el NASAR, o en cualquier otro libro de máquinas eléctricas, que esta fórmula se puede sí adaptar para casos en que los conductores están inmersos en materiales, por ejemplo, ferromagnéticos. El problema es que en realidad esto no se puede hacer. Si, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una máquina hecha de un material ferromagnético, este es el estator, así se le conoce a la parte estacionaria de una máquina rotatoria. Este es el rotor. Aquí el entrehierro es uniforme, aunque aquí son círculos concéntricos. Este es el entrehierro. Es el espacio que hay entre el estator y el rotor. Y obviamente tiene que existir para que se pueda mover el rotor. Y ahora yo ranuro aquí conductores y hago un ranurado, y pongo un conductor. Si este material es igual a μ0, es decir, a la permeabilidad del vacío, entonces puedo aplicar esta fórmula para un campo magnético que esté producido por el estator. Vamos a decir que este es el campo magnético. Entonces puedo, si esto es B, entonces puedo calcular la fuerza magnética utilizando esta fórmula. ¿Qué pasa si μ del rotor o del estator es diferente de μ0? Bien, lo que va a pasar es que no puedo aplicar la fórmula, porque resulta que en el material ferromagnético, hablamos en el capítulo de circuitos magnéticos que hay momentos dipolares. Los momentos dipolares son están concebidos, son electrones en movimiento alrededor de núcleos, al hablar de moléculas, y por lo tanto son pequeñas corrientes eléctricas. Entonces, para yo poder aplicar la fórmula de Lorentz, tendría que aplicar la fórmula de Lorentz a cada uno de los dominios
del material ferromagnético. Eso sería muy difícil de hacer y sería titánico. Entonces hay un método mucho más elegante para atacar este problema, en el que existe no solo corrientes en conductores de cobre, sino que también hay materiales ferromagnéticos presentes. Ese método se conoce como el método de la energía. Estoy seguro que ustedes han escuchado frecuentemente el principio de la conservación de la energía, y ese es el que vamos a utilizar, en que nos dice que la energía ni se crea ni se destruye. Y eso lo único que quiere decir es: la energía que entra a un sistema tiene una distribución tal que sé que se queda dentro, que sale, y debe de ser igual a lo que entra. Entonces, el método de la energía simplemente en sistemas eléctricos se puede especificar como lo siguiente. El método el principio de la conservación de la energía lo puedo expresar entonces como un balance de energía, que lo voy a escribir con palabras, que dice la suma de energía o el total de la energía que emana o que sale de fuentes eléctricas, pueden ser fuentes de corriente o fuentes de voltaje, el total de esa energía tiene que ser igual. En un sistema voy a concebirlo como un sistema electromecánico, es decir, no solo eléctrico, no solo estático, es decir, donde yo puedo tener salidas eléctricas y salidas mecánicas. Quiere decir que este balance de energía me va a decir que el total de la energía de fuentes eléctricas, de la energía que sale de fuentes eléctricas, debe de ser igual a la energía mecánica de salida más el incremento de energía almacenada en el campo magnético más la energía convertida en calor. Estoy hablando de un sistema electromecánico, ¿no? Este sería un balance de energía típico de una máquina eléctrica rotatoria. Tengo, por ejemplo, un motor que se alimenta de fuentes eléctricas. En un caso sencillo sería la lavadora en casa que tenemos, en el que la conecto a la fuente eléctrica. Entonces, quien alimenta la lavadora es la fuente eléctrica. Esto debe de ser igual a la energía mecánica que sale. Esto es la energía que se consume para mover la ropa que hay en la lavadora. Pero esto lo deseable sería que todo lo que se convierte en energía mecánica provenga de la energía eléctrica. Y esto no es así. Para empezar, para que el motor pueda funcionar, requiero que se establezcan los campos magnéticos para que la máquina pueda girar. Y entonces la energía
para producir los campos magnéticos está asociada con una energía reactiva. La energía reactiva no se consume realmente, es la que va y viene, como lo aprendieron en circuitos eléctricos, sobre la potencia reactiva. Es una energía que va y viene, pero que tiene que existir, y existe para el establecimiento del campo magnético. Más lo que perdemos de energía, como son las pérdidas por calor en las resistencias de los devanados, así como las pérdidas por corrientes de remolino e histéresis en el núcleo del motor. Entonces, es un simple balance de energía, pero que es muy, muy importante. Déjenme considerar el siguiente sistema electromecánico. Es muy sencillo, para no separarnos mucho de lo que hemos venido estudiando. Vamos a dibujarlo. Es un sistema que ahora va a tener un entrehierro, ya no es como antes, como en los elementos estáticos. Déjenme hacerlo más gruesito porque no me está saliendo tan bonito, pero ahorita lo corregimos. Entonces, este es un sistema que ustedes van a comprender inmediatamente, donde tengo una entrada eléctrica, tengo la resistencia del devanado, va a entrar una corriente I, tengo un voltaje de alimentación, tengo un émbolo móvil. Déjenme medir su posición con respecto a una referencia que está fija, como lo muestro en la figura. Este es un émbolo móvil. También es un material ferromagnético. Y este es un núcleo magnético. Y bueno, aquí por ley de Faraday se induce un voltaje E, como lo hemos visto en ejemplos anteriores, como en el transformador. Y la R representa las pérdidas por I cuadrada R en el devanado, por el efecto óhmico del cobre. Y para que nos pongamos otra vez en sintonía con el balance de energía, B es quien proporciona la energía eléctrica de salida, la fuerza magnética que pueda existir. Le voy a poner una F minúscula. Le voy a poner este subíndice FLD, que es de field, el inglés quiere decir de campo, y me estoy refiriendo a la fuerza del campo magnético. Entonces, esa fuerza, si hay un desplazamiento, produce un trabajo, y esa es la energía, ese es el trabajo mecánico. Entonces, la energía eléctrica de entrada debe de ser igual a la energía mecánica de salida, dada por esta fuerza. Y sin embargo, tengo que considerar el campo magnético existente en el núcleo, con línea azul. Este establecimiento de campo magnético requiere de un incremento o decremento de la energía magnética almacenada. Es una energía que en la realidad no se consume, como en un inductor, tal cual. Es una potencia reactiva. Mientras que, por otro lado, tengo las pérdidas en la resistencia. Perdón, aquí borré, déjenme restablecer esto. Mientras que en R se pierde energía, y también tengo pérdidas
por corrientes de remolino e histéresis. Con eso completamos nuestro modelo, que lo puedo dibujar de una manera conveniente, y esto es conceptual, y sí me gustaría que pusieran mucha atención al respecto, ya que con ello vamos a definir el procedimiento matemático posterior. Déjenme asumir o asuma que las pérdidas del sistema, de este sistema en particular, las puedo poner o las puedo separar. No las estoy eliminando, simplemente las puedo separar, y entonces puedo escribir lo siguiente, asumir el siguiente problema. Esto nos va a ayudar mucho. Déjenme asumir un sistema de energía de almacenamiento, un sistema de almacenamiento magnético sin pérdidas, porque las hice a un lado. En este caso sería decir, por el momento, que en este sistema, por el momento tomo a R, déjenme ponerlo en un color verde para que quede claro, que R, y que estas pérdidas las puedo poner ahorita por afuera. Si estas las pongo por afuera, tengo un sistema en el que B es igual a E, en el que el núcleo no tiene pérdidas, solo necesito establecer el campo magnético, pero es una energía reactiva, por lo tanto no tiene pérdidas. Y entonces el sistema se conoce como un sistema de energía de almacenamiento magnético sin pérdidas. Y entonces, déjenme regresar a mi dibujo. Lo que yo tendría en ese sistema es una salida de fuerza magnética. Aquí, en este caso, déjenme ponerle una polaridad a la distancia. Es una manera de decir que X es positivo o negativo, eso es todo, y que tengo la entrada eléctrica E. Acuérdense que E, por la ley de Faraday, está relacionada a los eslabonamientos de flujo magnético, y que aquí está ahí. No pasa nada en el sentido de que las pérdidas verdes las puedo poner aquí, en este lado, y también las pérdidas mecánicas, en caso de considerarlas, de este lado. Entonces, las pérdidas por corrientes de remolino son unas. Sí me faltó mencionar que si aquí hay bujes, déjenme otro color, si aquí hay un buje que se pone más bien así, que no es magnético, para que no toque al núcleo, pero además que sí se pueda deslizar. Son como los bujes de las máquinas rotatorias. Aunque puede estar muy bien lubricado, también hay pérdidas por fricción. Entonces, aquí habría pérdidas mecánicas por fricción. Entonces, las pérdidas, las de tipo magnético, estas de acá, las puedo poner de este lado,
y las pérdidas mecánicas de este lado. Entonces aquí pondría pérdidas por efectos magnéticos, y de este lado pérdidas por efectos mecánicos. Entonces, esto es muy conveniente porque sin perder precisión puedo hablar de un sistema ideal en medio, en el que no tengo pérdidas. Y es aquí donde yo me voy a concentrar. Me voy a concentrar en este sistema, en este momento, para seguir mi desarrollo matemático. Cuando termine ese desarrollo matemático, reincorporo las pérdidas poniéndolas a los costados. Muy bien. Entonces, si yo considero ese sistema sin pérdidas, puedo decir, puedo hablar de energía, pero también puedo hablar de potencia. La potencia eléctrica de entrada es igual a la potencia mecánica de salida, mech, la H es de mechanical en inglés en lugar de español, más el cambio o la potencia reactiva del sistema, es decir, el cambio de la energía de campo magnético almacenada en el sistema. Entonces, déjenme ponerlo así, explícitamente: potencia eléctrica de entrada potencia mecánica de salida y la relación de cambio, déjenme ponerlo así, la relación temporal, es una derivada con respecto al tiempo, la relación temporal de el cambio de la energía magnética almacenada. De física, no olviden esta expresión que parece que me la saqué de la manga. Acuérdense que esto sale de la física que estudiamos a finales de prepa y a principios de licenciatura, que la potencia es la derivada de la energía con respecto al tiempo. Este es un concepto elemental. Bien, vamos a elaborar un poco más. La potencia eléctrica, sabemos, está dada para nuestro sistemita, que tiene B, E e I, y donde ahorita sacamos R. Entonces la potencia es simplemente voltaje por corriente, que es EI. Y esto debe de ser igual de nuestra definición de potencia a la derivada de la energía eléctrica con respecto al tiempo. Por otra parte, la potencia mecánica es igual a la fuerza magnética por la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Esto de dónde sale? Fuerza por distancia es trabajo y la potencia integrada en el tiempo también es energía. Al final, entonces, sustituyendo estas expresiones, déjenme escribirlas aquí, en mi expresión de aquí y en mi expresión de acá, puedo escribir entonces que la derivada, si despejo dWFLD, esta expresión va a ser igual a P eléctrica menos P mecánica. Entonces
Eso quiere decir que la derivada de la energía con respecto al tiempo de la energía magnética es igual a EI menos la fuerza magnética multiplicada por la velocidad, o dx en dt. Recordemos también de la ley de Faraday que E es igual a d lambda en dt, la derivada de los eslabonamientos de flujo magnético. Y entonces observen que un diferencial de energía es igual a I de lambda, si pongo esta aquí, y menos la fuerza magnética por dx. Es decir, sustituía a E en la expresión que tengo aquí de derivada de campo magnético con respecto al tiempo. Sustituí E y al final esa ecuación la multipliqué por dt, y para simplemente obtener mi balance de energía ya no como un enunciado, sino como una expresión matemática. Con esta expresión podemos nosotros establecer la fuerza magnética si conocemos la energía. Entonces, un primer paso que debemos de tomar en este trabajo de cálculo es obtener la energía magnética del sistema. Entonces, calculemos la energía magnética de un sistema de una simple excitación. Sistema monoexcitado, es decir, que solo tiene una fuente de alimentación eléctrica. El ejemplo típico ya lo mostramos por acá, este sistema magnético con un émbolo. Otro ejemplo sería el que voy a dibujar, que es un actuador también. Entonces, y es irrelevante con cuál sistema trabajemos, pero para marcar una diferencia de los distintos dispositivos magnéticos, pues déjenme considerar pues este actuador o electroimán, que tiene las siguientes características. Es un elemento móvil que en el que otra vez voy a medir la distancia x con respecto a una referencia de este émbolo. Voy a asumir que la fuerza magnética es en esta dirección. Aquí quiero aclarar una cosa muy importante. Estoy asumiendo una fuerza magnética que separa el elemento móvil del electroimán. Si estoy equivocado, así como le hacíamos en circuitos eléctricos, donde asumíamos ciertas direcciones de corriente y que el resultado me daba signo negativo si iba en la dirección contraria, lo mismo está sucediendo aquí. La fuerza magnética, si es negativa, entonces será para atraer. En general, y esto no es en general, esto es una verdad, todo sistema electromagnético tiende a reducir los entrehierros, es decir, hacer X en este dibujo 0. Entonces, es lo que observamos de los fenómenos magnéticos. Un imán atrae a otro elemento metálico para reducir el entrehierro. Es una fuerza de atracción. Entonces vamos a encontrar que FLD será negativo. Bueno, acá está la resistencia del devanado, que ya hemos dicho la tomaremos fuera del sistema, la corriente que circula por ahí. Aquí tenemos el voltaje E, que es producido por los eslabonamientos de flujo magnético, y acá tenemos el voltaje.
y se establece un flujo magnético que hace esto, ¿no? Aquí está el flujo magnético. Bien, recuerden que lambda es igual a n phi y que es igual a d lambda en d3 por la ley de Faraday. Entonces, este núcleo lo consideramos sin pérdidas para tener un sistema conservativo, es decir, donde no se genera calor, ya lo hemos mencionado, donde el émbolo móvil tiene un eje aquí para desplazarse y variar la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, podemos recordar entonces que para este sistema existe ya la expresión de que dWFLD es igual a I de lambda menos FL de dx, pero sustituyendo esta expresión y esta expresión en nuestro sistema, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Recuerden también que para un circuito magnético de una sola excitación, lambda está dada por la inductancia multiplicada por la corriente. Noten que como X es variable, lambda depende de la posición y por lo tanto también lo hace la inductancia. También recordar que la inductancia es n cuadrada sobre la reluctancia y que la reluctancia está dada por la longitud, en este caso X, sobre mu, el área del núcleo magnético, ¿no? Entonces, haciendo las sustituciones respectivas de WFLD, puedo observar, es función de lambda. Aquí está esto claro de esta expresión. Depende de lambda y depende de X. Y entonces tengo que esto es igual a I de lambda. Perdón, estoy repitiendo la misma expresión. Esto es... y la puedo escribir en términos de aquí como lambda sobre L de lambda menos FLD de X. ¿De acuerdo? Entonces, en un sistema sin pérdidas, ustedes saben que si yo subo un objeto a una cierta altura, realizo un trabajo y si lo vuelvo a bajar, recupero ese trabajo en un sistema estrictamente conservativo. ¿Por qué no es así cuando ustedes levantan un objeto? Porque tienen que vencer la fricción del aire. Se realizó un trabajo para subir el objeto más el trabajo de vencer la fricción que pone el viento más o el aire que hay a su alrededor, y lo mismo cuando baja. En el caso de que no existan pérdidas, no hay pérdida de energía, se conserva la energía. Y esto lo que quiere decir en un ejemplo muy simple es si ustedes suben una montaña y luego bajan, teóricamente no deberían de tener hambre al término de la jornada. ¿Qué es lo que pasa? Que pues obviamente hay fricción
hay pérdidas mientras ustedes suben y lo mismo mientras bajan. Y ustedes observarán que el trabajo que tienen para subir se siente arduo y cuando están bajando sienten que lo recuperan, pero al estar bajando tienen que friccionar más con la tierra para no caerse y entonces ahí es un sistema con pérdidas. Si yo logro hacer las pérdidas a un lado, como lo estoy haciendo en este ejemplo, entonces lo que yo tengo es que se conserva la energía. Entonces, si ustedes observan, y lo que quiere decir esto es que no importa cómo llegue a un punto de altura, la energía de un objeto, si no hay pérdidas, solo depende del punto final, no cómo lo subí. Por ejemplo, si yo tengo aquí una piedra, aquí está la tierra, y ahora la pongo aquí, la energía de esa masa que se almacenó por levantarla con respecto a la tierra depende solo de esta altura de la masa y nada más. ¿Cómo la subí? La pude haber subido así, en diagonal, la pude haber subido así, la pude haber subido así, y cualquier trayectoria que yo hubiera seguido para llegar al punto final de la masa, la energía que se almacena, la energía gravitacional que se almacena en esa masa, solo depende de la altura final y no de la trayectoria que yo tomé. Ustedes recordarán que la energía almacenada en esa masa tiene que ver con la altura y con la masa y que no depende de ninguna otra cosa. Bien, si esto es cierto, entonces yo puedo hacer el siguiente dibujo para mi sistema magnético. Si mi función de energía depende de lambda y de x, y este es mi punto final, donde voy a tener mi energía magnética almacenada que depende de lambda y de x, que en este caso le voy a poner para lambda 0 y para un x0 finales. No importa qué trayectoria yo haya seguido para llegar al punto B, podría haber sido esta, o simplemente esta otra y esta otra. Ahorita van a ver la gran ventaja de que yo pueda seleccionar la trayectoria para poder encontrar la energía magnética, porque no es lo mismo seguir trayectorias sencillas que seguir trayectorias complicadas. Al final del día, como les decía, no hay una diferencia porque estamos hablando de un sistema conservativo. No importa cómo yo llegue al punto final, entonces aquí voy a tener esta trayectoria que le llamo 1, que es la arbitraria, y tengo una segunda trayectoria que es la 2A y la 2B. Entonces, si ustedes observan, yo tengo un diferencial de energía que depende de lambda y de x. Y entonces, para encontrar la energía, lo que tengo que hacer es integrar sobre la trayectoria 2A más la trayectoria 2B. Aquí es bueno, perdón, aquí voy a quitar esta referencia de lambda, nada más es el diferencial para que quede claro. Entonces es la integral de WFLD para encontrar la energía final, ¿no? Si yo sigo la trayectoria A y la trayectoria B, entonces y sumo los resultados,
pues entonces encuentro cuánto vale la energía. Y nada más otra vez poner que dWFLD es igual a lambda, perdón, aquí déjenme ver, a lambda sobre L de lambda menos FFLD de X. Bien, analicemos, déjenme ponerla acá abajo porque quedó amontonada, disculpen el retraso, pero dWFLD es lambda sobre L de lambda menos FFLD de X. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy viajando sobre la trayectoria 2A? Sobre la trayectoria 2A, lambda en esta línea vale 0. Estoy sobre el eje X y lambda vale 0. Y por otro lado, cuando viajo sobre esta trayectoria 2B, lambda varía, pero X se mantiene constante. Entonces, vamos, si lambda vale 0 en 2A, vamos a encontrar que WFLD es igual a la integral sobre 2A de WFLD. Fíjense, en este caso, sobre la trayectoria lambda vale 0. Entonces este término no contribuye. Lambda vale 0 sobre la trayectoria 2A. Pero no solo eso. FFLD también tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque si lambda es 0, quiere decir que no hay flujo magnético. Si no hay flujo magnético, quiere decir que no hay excitación. Y lo que quiere decir en este caso es que no hay fuerza magnética, pues no hay excitación de corriente, no está excitado el sistema y no existe la fuerza magnética. Entonces, la componente de energía sobre la trayectoria 2A es 0. Entonces, ahora procedamos con la trayectoria 2B. Aquí lo que me quedaría sería la integral de lambda sobre L de lambda menos FFLD de X. Sin embargo, si ustedes observan, sobre esta trayectoria X no cambia. Estoy caminando sobre una trayectoria en la que X se mantiene constante y por lo tanto este término en esa trayectoria es 0. Finalmente, entonces, la energía magnética, que depende de lambda y de X, en este caso evaluada en lambda 0 y X0, es la integral de lambda sobre L de lambda. Y entonces, esto sería, estoy integrando de 0 a lambda 0, porque voy, repito, de este punto donde lambda vale 0 al punto final donde lambda vale lambda 0. Y entonces, de hecho, más formalmente, esto se escribe de la siguiente forma para denotar que esto es con L fija en X0. La L está evaluada para el punto X0 porque X en esa trayectoria ya tomó el valor de X0. Y finalmente, WFLD de lambda 0, X0 es simplemente la lambda se queda dentro, L no depende de lambda y entonces puedo
escribir 1 sobre L de x0, la integral de 0 a lambda 0 de lambda, y esto es 1 sobre L de x0, lambda cuadrada sobre 2. Es la integral de x o lambda de lambda, es un medio de multiplicado por lambda cuadrado. Y esto evaluado, obviamente, de 0 a lambda 0. Y entonces finalmente WFLD es lambda 0, x0 igual a 1 sobre L de x0, lambda 0 al cuadrado sobre 2, o más compacto, lambda 0 cuadrado sobre 2L de x0. Y este es el resultado que buscaba. Entonces, la energía la puedo determinar si conozco lambda y si conozco x. En términos generales, como el punto lambda 0 y x0 en realidad son arbitrarios y puede ser en realidad cualquier lambda y cualquier x, entonces finalmente yo puedo escribir que la energía magnética, que es función de x y de lambda, es simplemente lambda cuadrada sobre 2L, donde L es función de x. Y esta es la energía magnética almacenada para un sistema monoexcitado. Nosotros ya habíamos encontrado una expresión escrita en términos de lambda, de I y de la posición fija también en circuitos magnéticos para un sistema monoexcitado estático. Esta sería la energía para un sistema magnético con variación de posición. En términos generales, y no lo voy a demostrar ya formalmente, pero la energía, y esto se vio en teoría electromagnética, en general se puede escribir en términos de las intensidades de campo magnético al integrar sobre el volumen de estudio de mi dispositivo, donde está el sistema, la integral de 0 a b de h punto dB. Y esto diferencial de volumen en términos sencillos, donde B es igual a mu h, entonces y asumiendo que mu es constante, puedo ver que WFLD es simplemente la integral de volumen de B cuadrada sobre 2 mu dB. Estas dos expresiones, que son equivalentes, son importantes porque vamos a ver que las vamos a necesitar para el cálculo de fuerzas. Ambas son importantes. Entonces, 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplito rapidito de cómo calcular la energía. Consideren el elemento de núcleo. A veces a esta, por la forma, se le conoce como núcleo C. Tengo este problema con un émbolo móvil y este émbolo tiene una altura h. La distancia que se mide es bajo una referencia desde su posición donde llena el émbolo, el entrehierro. Tengo una corriente I que circula aquí. Tengo aquí más o menos lambda. Y el entrehierro
1 mide G, el entrehierro 2 también mide G. Déjenme ponerlo como en el caso anterior para que se entienda bien. Voy a asumir que mu tiene permeabilidad infinita y entonces me piden calcular la energía magnética almacenada de este sistema. El problema es en realidad bastante sencillo. Recuerden entonces que L es el número de vueltas al cuadrado sobre la reluctancia y que la reluctancia es la longitud entre, en este caso, μ0, el área del núcleo. Más bien, en este caso no es el área del núcleo, sino el área definida por el entrehierro. Por eso le voy a poner AG. ¿Cuánto vale la longitud? La longitud involucra dos entrehierros. Entonces la longitud en realidad es 2G. μ0. ¿Cuál es el área? Déjenme dibujar esto como un colateral aquí y decirles entonces, hacer como un zoom del entrehierro. Me salió un poquito más grande esto. Entonces sería así. Aquí está el entrehierro, aquí está X, y voy a asumir que el flujo pasa solo por el espacio que enlaza el ferromagnético. Déjenme ponerlo con un color más amable para que se entienda. Pero el flujo solo sería en esta zona, es decir, no se abomba y solo abarca el lugar donde traslapa el émbolo con la parte del núcleo C. ¿De acuerdo? O sea, aquí en esta zona no hay flujo, no hay flujo, no hay flujo, no hay flujo. Si esto se mueve más haciendo a X0, entonces será más flujo el que circula. Entonces el área depende de X. Podemos ver entonces que si esta longitud es D, acuérdense también que esto tiene un área así, el núcleo es así, y esto tiene también una profundidad L. Entonces el área de traslape está dada, vamos a poner que AG está dada simplemente por L, es esta base y esta altura, o esta altura y esta base, como lo quieran ver, por esta distancia en realidad. Y esa distancia es D menos X. Entonces, como pueden ver, el área depende de la posición. Entonces el área depende de X. Entonces,
puedo escribir que la reluctancia es igual, aquí me faltó poner AG, es 2G sobre μ0 por D menos X. ¿De acuerdo? Y entonces puedo ahora recalcular L. L es n cuadrada. Aquí faltó también poner que esto tiene n vueltas. Entonces, n cuadrada sobre la reluctancia es 2G aquí, multiplica a μ0 perdón, D menos X. Bien. Ahora, vamos a ver que la energía la encontramos como la función de lambda y de X como un medio de lambda cuadrada sobre L. Y entonces la energía se puede escribir, a ver, déjenme, aquí me faltó poner L, esta L de aquí. Por favor, vayan prestando atención, puedo de repente comerme algunas cosas porque siento que voy muy fluido. Aquí me faltó, pues obviamente es base por altura, y entonces acá me falta L. Entonces es la inductancia es n cuadrada por μ0 d menos x por L entre 2G. Y entonces ahora sí la energía la puedo escribir como un medio de lambda cuadrada sobre n cuadrada μ0 de menos x por L por 2G. ¿De acuerdo? Y entonces aquí sí estoy bien. L es igual a n cuadrada sobre la reluctancia, sí está bien. Y entonces W FLD es simplemente esta expresión. Bueno, con eso resolvemos el problema y queda escrito en términos, como esperábamos, de lambda y de X.